Buenos días y bienvenidas a la segunda edición del Congreso Feminismo Digital. Empezamos esta mañana con la segunda mesa titulada Relaciones laborales y algoritmos, en la que tenemos el gran gusto de contar con investigadoras de distintas universidades, tanto de España como de América Latina, en cuales aportarán su visión sobre cómo ha influido desde luego la sociedad digital en las relaciones laborales. Tendremos el placer de contar hoy con 5 investigadoras, entre las cuales Lucía Aragüez Valenzuela, María del Rocío Guzmán Benavente y Carla María Reynoso Vargas, Tania Coras Vázquez y Tasia Aránguiz Sánchez. Presentaré a cada una de ellas antes de su intervención e intentaremos, si os parece, dejar un amplio tiempo para el debate una vez terminadas las intervenciones de las 5. La primera intervención en esta mesa redonda corresponde a Lucía Aragüez Valenzuela. Lucía Aragüez Valenzuela es, como bien sabéis, profesora de Derecho Laboral en la Universidad de Málaga y cuenta con una sólida especialización en el régimen jurídico de la sociedad digital y en la investigación de las relaciones laborales, tal y como han sido influenciadas por la era digital. Se doctoró con una tesis en esta área temática y tiene muchas publicaciones indexadas, como muchos proyectos de investigación que se incardinan prácticamente en el ámbito de las nuevas tecnologías de la comunicación e innovación. Entre sus trabajos, una línea muy destacada de investigación se dedica prácticamente al impacto de estas tecnologías sobre las mujeres trabajadoras. Y entre otros temas también investiga sobre la regulación normativa de las publicaciones, de las tecnologías de la gig economy y también sobre el teletrabajo. Hoy nos va a hablar sobre un asunto muy interesante y muy novedoso, la robotización del empleo y la sustitución de la mujer trabajadora. Lucía, tienes la palabra. Muy bien, pues buenos días a todas y a todos. Para mí es un verdadero placer formar parte de esta segunda edición del Congreso Internacional y muchísimas gracias, Ozana, por esta fantástica presentación. Pues si me permitís un segundito, voy a tratar de compartir mi presentación porque así considero que va a ser también un poco más visual y me va a permitir también seguir a mí un poco pues el hilo conductor, ¿no?, de lo que me gustaría comentar en la ponencia de hoy. Como bien ha comentado Ozana, mi ponencia versa sobre la robotización del empleo y la sustitución de la mujer trabajadora. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que la introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito del trabajo pues, ha llegado de manera totalmente irreversible, ¿no? De hecho, existe una cierta preocupación por parte de la doctrina laboralista ante esa excesiva instrumentalización hacia el factor o el elemento tecnológico, lo cual ocasiona importantes consecuencias, ¿no?, y sobre todo retos para el derecho del trabajo. Uno de ellos, y sobre todo en el que me voy a centrar en esta presentación, es en relación a la destrucción de determinados puestos de trabajo ante la incorporación de este factor tecnológico que anteriormente he hecho referencia y, por consiguiente, a la sustitución de la mano de obra. Cuando anteriormente nos podíamos hablar de trabajos pues, más manuales que requerían la presencia física de la persona trabajadora, ahora es cierto que nos encontramos ante una transición a empleos más digitalizados, ¿no? Y esto, pues, en cierta medida va a ocasionar cambios abruptos en los modelos de trabajo. Hasta aquí se han llegado numerosos estudios, ¿no? Sin embargo, a mi parecer, es necesario ir más allá, en el sentido de tratar de reflexionar cuáles son verdaderamente aquellos sectores o aquellos trabajos los cuales van a tender a su posible desaparición o sustitución por parte de la maquinaria y, por otro lado, la creación de nuevos puestos de trabajo. Y a partir de este punto, tratar de reflexionar
en qué punto se encuentran las mujeres trabajadoras. ¿Realmente esta robotización del empleo, esta sustitución de la mano trabajadora puede ocasionar un mayor sesgo, una mayor brecha por razón de género en el ámbito laboral? Pues bueno, eso es un poco la casuística y lo que vamos a tratar de analizar en las siguientes líneas, ¿no? Sea de una manera u otra, lo cierto es que nos encontramos ante una cuarta revolución industrial. Esto, desde luego, ha sido algo que se ha abordado de forma reiterada. Pero la cuarta revolución industrial no solamente implica la introducción del factor tecnológico al empleo, sino que esto es algo realmente mucho más complejo. Es algo heterogéneo y que se analiza o se debe analizar desde múltiples aristas, ¿no? Dentro de los cambios en el mercado laboral, nos encontramos con algunos que desde luego se consideran ciertamente positivos y otros que, como he mencionado anteriormente, son verdaderos desafíos, ¿no? De los cuales pues vamos a profundizar un poquito más tarde. ¿Qué aspectos positivos, ¿no?, las tecnologías ocasionan en el ámbito del mercado de trabajo? Pues en primer término podemos hablar de la anticipación a los fallos de la producción, y es que es cierto que a través de la maquinaria y la introducción del factor tecnológico, pues parece que esta maquinaria se anticipa a posibles pues, fallos, problemas técnicos que se pudieran ocasionar, ¿no?, en el ámbito de la producción. Ciertos fallos que incluso, entre comillas, el ojo humano a veces no es capaz incluso de detectar, o al menos no con la precisión exigida, ¿no? En segundo lugar, se ha visto reducida la tasa de absentismo laboral en el empleo. Y es que a raíz de la flexibilización en el trabajo, y así voy a enlazar este punto segundo con el último, nos encontramos pues con modelos como el teletrabajo, que propician y fomentan una mayor conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el empleo, y esto pues bueno, ocasiona que esas faltas de asistencia al trabajo se encuentren notablemente reducidas. Por otro lado, la introducción del factor tecnológico también va a aumentar el valor final de determinados productos en el mercado. Y bueno, esto va a propiciar unos mayores niveles de riqueza y de economía en el país. Y luego, finalmente, hablamos de la deslocalización, ¿no? Esto quiere decir pues, que a la hora de crear determinados productos, muchas empresas trataban de recurrir a costes humanos y también de producción en diferentes países, generalmente menos desarrollados, para tener un coste menor a la hora de producir esos determinados bienes o servicios y luego posteriormente obtener un mayor lucro, ¿no? Ahora, con la introducción de la maquinaria y del factor tecnológico, pues parece que se está propiciando a una mayor deslocalización. ¿Qué cambios ocasionan y siguen ocasionando las tecnologías? Y aquí ya me voy a centrar un poquito más en los retos. Un reforzamiento del poder de vigilancia y control empresarial. Aquí nos podemos referir a cámaras de videovigilancia, sistemas de geolocalización, monitorización de ordenadores e incluso la introducción de algoritmos digitales en el trabajo que van a ocasionar per se un mayor control por parte del empresario. Ya no hablamos de un control personal, ¿no?, en el que se requería esa presencia física de la persona trabajadora y del empresario a la hora de desempeñar la actividad laboral, sino un control en remoto, virtual, que además es más incisivo en la propia persona trabajadora. Por otro lado, también se han aumentado riesgos en la salud de los trabajadores y en este sentido podemos hablar, por ejemplo, de entre muchos otros, riesgos de carácter psicosocial, como puede ser el tecnoestrés, ¿no?, ya sea por una adicción constante al trabajo, a esas dificultades de poder descansar, ¿no?, de manera efectiva en nuestros periodos pues, en los que no estamos trabajando. O también podemos hablar de otros riesgos, ¿no?, como por ejemplo riesgos físicos, como puede ser el síndrome del túnel metacarpiano o el síndrome de Kerbein. Situaciones de aislamiento social, sobre todo en puestos de trabajo caracterizados por el teletrabajo, ¿no?, donde a lo mejor los canales de comunicación se encuentran, digamos, de una manera pues, poco adecuada, o al menos no se fomentan estos canales de comunicación, puede dar lugar a una sensación por parte de la persona trabajadora de aislamiento. Y luego me gustaría centrarme en estos tres últimos aspectos, ¿no?, porque van a ser un poco los pilares de lo que luego va a continuar versando mi ponencia.
Exclusión social y polarización de la ocupación. ¿Qué va a implicar, por un lado, la introducción del factor tecnológico en el trabajo? Formación. Formación por parte de las personas trabajadoras y además una formación específica en la introducción de las herramientas tecnológicas en el mercado de trabajo. ¿En qué papel se encuentran aquí las mujeres, no? Aquí ya voy lanzando unas primeras reflexiones que luego voy a tratar de ir perfilando un poquito más, ¿no? Pero desde luego, en el ámbito de la formación de las tecnologías, ¿no? Del Big Data, de lo que son los software, lo que es la programación tecnológica, todos estos puestos de trabajo que cada vez están más en auge, las mujeres no tienen un papel relevante, se encuentran bastante infrarrepresentadas, ¿no? En este sentido. Y esto, pues, indudablemente va a ocasionar una mayor exclusión social de este colectivo. Y, por tanto, se van a aumentar la discriminación en el empleo, las brechas existentes que a día de hoy continuamos las mujeres sufriendo en el ámbito del trabajo. Y luego, pues por ende también, como he citado anteriormente, la destrucción de determinados puestos de trabajo y la sustitución de los robots y la maquinaria, en la cual ya adelanto que las mujeres aquí también se van a encontrar más afectadas con respecto a los hombres por los sectores productivos en los que las mismas van a desarrollar o están desarrollando en la actualidad sus trabajos, ¿no? Bien, centrándonos ya un poquito más en lo que es la robotización, lo primero que me he encontrado es que existen grandes dificultades con respecto a su definición. Es cierto que la consideración de robots es un término, pues bueno, ciertamente globalizado, nos encontramos con algunas propuestas de normas por parte de la Unión Europea, también algunas normas en el ámbito legislativo nacional, pero desde luego parece que la definición no es del todo clara, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que decir un poco lo que es el robot, ¿no? La maquinaria, al final no deja de ser bueno, un determinado instrumento que tiene capacidad para adquirir autonomía mediante ciertos sensores, mediante el intercambio de datos en un determinado entorno, ¿no? Y con ello, pues tiene una capacidad de autoaprendizaje y con ello el propio desarrollo del trabajo. Y a partir de aquí, ¿no? ¿Hasta qué punto este robot o esta posible inteligencia artificial puede sustituir, complementar o perfeccionar el trabajo? Pues bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que existen estudios, ya posteriormente iré citando algunos de ellos, en los que indican y sobre todo presentan una importante alarma en el ámbito estrictamente laboral y por supuesto también social por la repercusión posterior que esto va a tener, que se están destruyendo más puestos de trabajo de aquellos que se están creando a través de la introducción del factor tecnológico. Tanto en países que se encuentran actualmente desarrollados como aquellos otros que están en vías de serlo, ¿no? Al final es una realidad global que a todos nos va a afectar de una manera u otra. Pero cuando nos centramos en el tipo de trabajo, en muchas ocasiones parece que podemos pensar que la maquinaria, sobre todo, se va a incorporar en aquellas tareas pues, más rutinarias, manuales e incluso en el que las personas trabajadoras presentan una baja cualificación. Y esto no es así, o más bien no es del todo así. Es cierto que este proceso de automatización se van a encontrar en este tipo de sectores, en este tipo de empleos, pero también en aquellos aspectos en los que no existan tareas manuales, en aquellos trabajos que sean incluso más abstractos, y aquí ya introducimos un factor que a mí me da un poco más de miedo, ¿no? El tema de los robots inteligentes y esa comparación del robot con el ser humano y ya, pues bueno, esa total eliminación de la parte más subjetiva y personal, ¿no? de las personas. Y también puestos de trabajo en los que presentan una alta cualificación. ¿Qué consecuencias esto va a producir? Una inestabilidad laboral, por supuesto, mayores rotaciones en los puestos de trabajo, dificultades de reinserción laboral, sobre todo aquí también por parte de las mujeres trabajadoras, y una pérdida de puestos de trabajo. Por tanto, va a aumentar notablemente las tasas de desempleo.
En este sentido, es cierto que la introducción del factor tecnológico, bueno, existen diversas teorías, ¿no? Aquí simplemente os presento algunas de ellas. Es cierto que algunas son un poquito más optimistas con respecto a la introducción del factor tecnológico, otras tienen una visión un poquito más negativa o un poco más realista con respecto a las mismas, pero sea de una forma u otra, lo cierto es que a día de hoy por mucho que podamos hablar de posibles previsiones, no dejan de ser previsiones a futuro. Entonces es cierto que nos podemos encontrar diversas teorías un poquito más doctrinales, incluso estudios estadísticos sobre el tema, pero es algo que vamos a ir viendo a medida que vayamos rodando, ¿no? A medida que vayan pasando los meses y los años y vayamos viendo cómo va fluctuando esas transformaciones en el trabajo y luego también estos cambios sociales que se vayan a venir produciendo. Bien, os mencionaba anteriormente que ya vamos a empezar a hablar un poco más de análisis estadístico, ¿no? De datos un poco más prácticos. Bueno, pues el primero que os menciono es este de McKinsey Global, en el que menciona que hasta el año 2030 aproximadamente unos 800 millones de personas trabajadoras podrían perder sus trabajos, ¿no? Debido a la incorporación de los robots. Y como se adelantaba, y sobre todo lo que más nos interesa analizar aquí, es cómo va a afectar esto a las mujeres, ¿vale? Porque no es lo mismo decir pues, que se van a transformar y crear nuevos puestos de trabajo a que ya vayamos adelantando esta situación a futuro teniendo en cuenta una perspectiva de género, la cual es muy importante, ¿no? Y aquí os menciono el informe del Foro Económico Mundial, en el que nos señala que las personas más afectadas debido a esta sustitución de la maquinaria van a ser las mujeres, ¿no? Alrededor del 57% serán puestos ocupados por mujeres las que van a tener ese peligro de pérdida, ¿no? De determinados puestos de trabajo. ¿Qué tipo de puestos de trabajo pues, podemos encontrarnos en este sentido? Pues bueno, aquí podréis observar en la gráfica algunos de ellos, ¿no? Sobre todo, pues aquellos relacionados con el ámbito del comercio, en el que hay una mayor representación de la mujer. También incluso en sectores como la hostelería, en actividades profesionales, en actividades también, por supuesto, administrativas, en el ámbito de la educación, en actividades sanitarias, actividades relacionadas con el hogar. Otro tipo de servicios, ¿no? En el ámbito del hogar, pues se me ocurre, ¿no? Los famosos robots, ahora también inteligentes, ¿no? Donde desde luego en el servicio doméstico las mujeres tienen un importante papel y no solamente las mujeres, sino también las mujeres inmigrantes, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí sobre todo nos encontramos con esa diferenciación, ¿no? Hay puestos de trabajo que también los hombres pues van a tener importantes repercusiones, ¿no? A nivel laboral, sobre todo en el ámbito de la industria manufacturera, construcción, transporte, y luego estos otros que he mencionado en relación a las mujeres, ¿no? Aquí en esta siguiente gráfica podemos ver un poco lo que es la previsión hasta el año 2026. Como adelantaba, no dejan de ser previsiones, ¿no? Pero también podemos observar un poquito cuáles van a ser los sectores en los que por parte de las mujeres se van a encontrar un poco más afectados, ¿no? Bien, pero es que además de esto, de los sectores, que ya hemos visto que aproximadamente el 57% de los sectores existe esa feminización del empleo y van a estar más afectados, ¿no? En este sentido, hay que hacer una previsión a futuro. Y es que realmente los perfiles que van a estar en auge, aquellos puestos de trabajo en los que va a existir mayores ofertas, son analistas de datos, especialistas en inteligencia artificial, desarrolladores de software, entre otros. Y aquí las mujeres tenemos poco que hacer. ¿Por qué? Pues porque realmente nos encontramos bastante infrarrepresentadas. Tenemos ahí un nicho de mercado en el que realmente pues no estamos formadas para poder, ¿no? Optar a este tipo de puestos de trabajo. Todavía tenemos que incrementar, ¿no? Tenemos que aumentar nuestro interés en formarnos, ¿no? En puestos más científicos y más tecnológicos, pero desde luego a día de hoy no es así. Y lo que esto va a implicar es que estos nuevos puestos de trabajo que se están creando y que están emergentes, pues no nos vamos a beneficiar de esto. Y esto va a implicar unas mayores tasas de desempleo por parte de este colectivo, ¿no? Ocasionando, pues bueno, ya lo adelanto aquí, una mayor brecha por razón de género en este sentido, ¿no? Ocasionando pues graves riesgos en lo que es la economía y el mercado, ¿no? Y al final, pues bueno, estableciéndose de nuevo mayores situaciones de desigualdad por razón de género.
Así que, bueno, como reflexiones finales con respecto a esta presentación, lo que sí ha quedado claro es que parece que sectores donde las mujeres pues, tenemos un mayor protagonismo van a encontrarse ciertamente afectados, pero si tenemos esa previsión a futuro, pues también vemos que los sectores de ámbito científico y tecnológico van a tener un mayor auge, pero las mujeres no estamos ahí, siguen existiendo estereotipos, siguen existiendo problemas, ¿no?, de formación en este sentido, y esto pues, va a ampliar obviamente la brecha de género y las tasas de desempleo. Por tanto, creo que es un ámbito en el que tenemos que seguir reflexionando, profundizando, y que es importante que se vaya produciendo paulatinamente la incorporación de la mujer en estos puestos, ¿no?, más tecnológicos. Y sin más, hasta aquí sería la finalización de mi presentación y, bueno, quedo en manos de vosotras y de vosotros para la parte final, ¿no?, el debate. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Lucía. Muy interesante la intervención. Desde luego yo me quedo con la teoría optimista, intentando encontrar soluciones que me gustaría quizá ver cuáles serían las soluciones posibles quizá en el debate para mejorar la representación de las mujeres en aquellos sectores que desde luego van a tener un auge debido al uso de la inteligencia artificial en el futuro, y que el futuro desde luego, tal y como lo afirma el mismo informe, sea nuestro, de las mujeres, no solamente de los robots. Muchas gracias de nuevo por tu intervención y todas las preguntas que hemos recibido ya en el foro, y seguro las que las compañeras intervenientes en esta mesa tendrán para ti, pues las dejamos, si os parece bien, para el final de la conversación. Bueno, la siguiente ponencia es una ponencia conjunta. Contamos con la presencia de dos doctoras en psicología que nos acompañan desde universidades mexicanas: Carla María Reynoso Vargas, psicóloga y doctora en este área, y desde 2008 trabaja como profesora investigadora en la Universidad Juárez del Estado de Durango, en México; y María del Rocío Guzmán Benavente, igualmente doctora en psicología por la Universidad Iberoamericana y profesora en la Facultad de Psicología de la misma universidad, Juárez del Estado de Durango. Ambas trabajan temas relacionados con el género y brechas sexistas. Carla María, por ejemplo, ha desarrollado la línea de investigación en psicología de la salud y en la salud de las mujeres, y ha publicado extensamente sobre vivencias de las mujeres mexicanas que realizan teletrabajos académicos, mientras que María del Rocío Guzmán Benavente, desde luego, además de ser investigadora honorífica en el Sistema Estatal del Estado de Durango, se ha especializado en la psicología social comunitaria y la psicología social enfocada en las mujeres. Cuenta además con numerosas investigaciones indexadas, destacando sus trabajos sobre los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres académicas. Una de sus investigaciones más recientes centrándose justo en el trabajo durante la pandemia global por razones del virus COVID-19. Hoy justo van a exponernos su visión, su perspectiva relativa a cómo es ser mujer en la universidad, paralelismos entre los dilemas familiares y académicos de las profesoras y de las alumnas derivadas del teletrabajo. Personalmente estoy ansiosa de escuchar la presentación y, sin más, pues les doy la palabra a las dos ponentes. Muchísimas gracias, Susana. Pues agradecemos inicialmente y con mucho cariño esta oportunidad de presentarnos en el Congreso. Y bueno, vamos a presentar un análisis que hemos derivado de dos trabajos previos, uno realizado con alumnas y otro realizado con profesoras. Y lo que hemos visto en estos dos trabajos es que hay hilos en común. La condición de ser mujer pues digamos, transversaliza las experiencias tanto de profesoras como de alumnas en la realización del teletrabajo académico. Entonces, el día de hoy justo queríamos compartirles 4 categorías que hemos encontrado, 4 categorías de análisis que hemos derivado pues, de la revisión de estas experiencias distintas.
Me voy a permitir compartir una pequeña guía en la diapositiva. Y un momentito. Vamos. Muy bien. Entonces, para empezar, bueno, quisiera decirles también que está colaborando en este trabajo con nosotros nuestra compañera María de la Luz Ortiz Vázquez, que, bueno, tendremos la oportunidad de contar con ella ya en el capítulo del libro y colabora con nosotros a distancia. Pues bien, las categorías que queremos presentarles son estas precisamente. La primera, que tiene que ver con la patriarcalización. Hemos encontrado que en la realización del teletrabajo existe una yuxtaposición, digamos, de los roles laborales, familiares, personales que se están realizando en casa. Y en ese sentido, pareciera que el teletrabajo con el uso de la tecnología pues viene a beneficiar y a facilitar la realización justamente de las labores académicas. Sin embargo, esta yuxtaposición no es pareja para hombres y para mujeres. En el caso de las mujeres, más bien se recarga y hay un aumento de las cargas de trabajo tanto laboral como académico. En las historias tanto de ambas como, bueno, profesoras y alumnas, lo que se está reportando es que hay un aumento al punto de que en prácticamente todos los casos ha habido también reportes, informes de crisis psicológicas, físicas. Hay una disminución de tiempo personal, disminución de tiempo de descanso. Y como les decía, esta yuxtaposición parece tener una lógica más bien patriarcal. Se puede hacer el trabajo del teletrabajo siempre que alguien esté cuidando a los hijos, que alguien que esté cuidando a los enfermos, que la comida ya esté resuelta. Y esto obviamente está recayendo por las mujeres, ya sea a las profesoras, no importa el grado académico, tampoco las de doctorado nos salvamos. No importa, digamos, si hay mucho equipo, poco equipo, si son niños pequeños o si son adolescentes, se está ocupando este trabajo de las mujeres como base para que los demás puedan hacer su teletrabajo o en el caso de los chicos que pueden hacer las tareas académicas correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, vemos esto, vemos tanto en uno como otro una serie de negociaciones dentro de las familias para ver a quién le toca qué. Y otra vez, como digo, la lógica recae a que las mujeres resuelvan esta parte. Por otra parte, tenemos algunas cuestiones pues que tienen que ver ya con el uso de la tecnología, y con esto pues me voy a pasar a lo que es el trabajo académico, el segundo punto, porque vemos que sí, efectivamente la tecnología trae ventajas para la realización de las labores en la universidad, pero reconocemos también que hay retos, que hay áreas ríspidas, que hay áreas complejas en estas nuevas dinámicas de trabajo académico universitario. Para empezar, estamos partiendo de la premisa, de la idea de que todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Y por lo menos en Latinoamérica esto es una premisa falsa. Estamos viendo que cerca de un tercio tiene una bien resuelta la situación técnica y de conectividad. Un 50% aproximadamente tiene acceso a la tecnología, no necesariamente a la conectividad. Y hay que hacer la diferencia porque sobre todo en los lugares lejanos a las cabeceras del municipio se vuelve un problema. Y ya desde ahí empezamos a ver una serie de problemas derivados de las brechas digitales. Por otra parte, está la situación de que pareciera que, bueno, no nos dio tiempo, yo creo que a nadie, la pandemia pues llegó muy pronto y no hubo oportunidad como de preparar y gestionar un adecuado
formas, digamos, adecuadas formas de cómo hacer llegar y cómo establecer nuevas dinámicas en esto. Entonces, prácticamente, al inicio de la pandemia lo que se ve es que se le requiere tanto a profesores, a profesoras, como alumnas y alumnos, que se siga trabajando de la misma manera, ¿no? Prácticamente lo mismo tomar la clase con cámara prendida, a los mismos horarios, con los mismos requerimientos, mismas tareas y, digamos, además de algunas otras que se realizan virtualmente. Entonces, bueno, efectivamente, el trabajo académico en esta situación, querer pasar una presencialidad y no aprovechar los beneficios que tiene, por ejemplo, todo el trabajo asincrónico u otras situaciones de accesos, de vínculos y demás, lo que trae es una dificultad para las alumnos, bueno, para todos, pero especialmente para las alumnas que además de esto están cuidando a sus hermanos, están haciendo de comer para toda la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que hay nuevas dinámicas para este trabajo académico. Y bueno, el siguiente punto es justo un poco, ya me adelantó en algunos puntos, pero tiene que ver con los efectos de la interseccionalidad que les comentará mi compañera Rocío. Sí, buenas noches ya. Bueno, también quisiera aprovechar para agradecerles su bondad de permitirnos compartir este espacio con compañeras en distintos lugares, ahora con compañeras en esta mesa de encuentro de la segunda edición del Congreso Feminismo Digital, los derechos de las mujeres en la era digital. Y bueno, pues a propósito, tratando de articular lo que ya nos comentaba nuestra compañera Lucía y posteriormente nuestra compañera Carla, hay una serie de circunstancias que justamente nos convocan, nos provocan y evocan la necesidad de hablar de qué tanto hemos podido las mujeres, en este caso particularmente las mujeres académicas y nuestras estudiantes universitarias, cómo se han dado las circunstancias en cuanto a los efectos de lo que llamamos interseccionalidad, es decir, estas circunstancias de clase, de condición económica, de situación laboral o escolar, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos que estas implicaciones psicosociales, ya lo comentaba Lucía, hablamos de estos riesgos en cuestión de salud, también ya lo comentó Carla, hablamos de estos riesgos en cuanto al trabajo y la cuestión del acceso a la tecnología, la preparación de las mujeres, cuestiones que tienen que ver con aislamiento social también, porque evidentemente la saturación de trabajo de la que ya habló Carla genera articuladamente esta circunstancia de cómo se manejan los tiempos. Es decir, hay la posibilidad efectivamente, y esta es una pregunta que me hacía en la exposición de nuestra compañera Lucía, de una mejor conciliación a propósito de la saturación de actividades en este nuevo escenario digital. Estamos viendo, por ejemplo, que estas nuevas dinámicas digitales en cuanto al manejo del tiempo y los recursos se han supeditado a otras condiciones. Es decir, que si habíamos tenido un avance de las mujeres en cuanto a nuestra condición de cuidadoras y de la disposición de nuestros tiempos, porque están supeditados siempre a los otros o las otras, sean hijos, pareja, estudiantes que están siendo tutoradas por nosotros, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿Y dónde empatan justamente estos paralelismos de los que hablamos? Ser alumnas, por ejemplo, es ser mujeres, pero también es ser estudiantes en su condición de foraneidad, que les da una condición de sesgo porque el acceso a la tecnología no es igual que si estuvieran, por ejemplo,
en la ciudad. Durante el periodo de pandemia, particularmente, nuestras estudiantes tuvieron que irse a sus lugares. Pero también vimos que nuestras profesoras vivieron una situación semejante porque frente al cuidado, por ejemplo, pues tenían que disponer de tiempos para acomodar sus agendas en función de toda la distribución de esos tiempos. Es decir, ser mujeres, ser alumnas foráneas, vivir en familia, vivir en comunidades rurales, fueron esas condiciones que de manera semejante e interseccionalmente están vinculadas con la experiencia de nuestras profesoras como mujeres, como madres, como parejas y como cuidadoras. Muchas de ellas nos relatan en sus experiencias toda esta circunstancia en la cual, pues, tuvieron que cuidar, algunas de ellas, a sus padres, madres enfermas, por supuesto, acompañar a sus hijas e hijos en las tareas, por supuesto, disponer de sus tiempos, de sus espacios de otra forma. En ciertas ocasiones no era posible aún cerrando la puerta para generar un aislamiento. En fin, son estas cuestiones que van articuladas a la necesidad de repensarnos. Decíamos que hacia el siglo XIX estábamos de alguna manera logrando generar una mayor equidad, y no estamos hablando de igualdad, sino de equidad, es decir, cierto adelanto en lo que había sido el siglo XX. Sin embargo, las circunstancias de este periodo crítico que hemos vivido parece que han exacerbado, es decir, que hemos echado atrás, hemos dado pasos hacia atrás. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Y por ahí me iría hacia un punto central que tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad de las instituciones de educación superior. Hablamos, por supuesto, de las universidades. En el contexto crítico aún seguimos la comprensión, la sororidad, la solidaridad entre unas y otras deben ser un factor fundamental para sortear esta serie de problemáticas como la oportunidad de apoyar a nuestras estudiantes para que puedan contar con las mejores condiciones. La universidad tiene un gran reto ahí. Y, por supuesto, en la condición de esa conciliación laboral que pareciera que no resuelve el problema porque somos nosotras de manera personal quien las tenemos que resolver. Las relaciones de amistad han sido un factor fundamental como papel sustantivo en la regulación psicológica, pero no es suficiente. Es decir, que apoyarnos entre unas y otras es sororo, pero requerimos que las instituciones universitarias también tengan políticas públicas que generen y rompan esas brechas digitales que se exacerban. La universidad ha observado desde nuestra situación o nuestro caso barreras para que las usuarias digitales, nos incluimos nosotras e incluimos a nuestras estudiantes, condiciones en las cuales no hemos tenido todas las herramientas y nos falta también, como decía nuestra compañera Lucía, estar en mejores condiciones de formación digital para ir sobrellevando estas situaciones de desventaja. Entre muchas otras de las condiciones que hemos encontrado, porque las circunstancias, por supuesto, como decía nuestra compañera Carla, no nos salvan por haber accedido a tener mayor educación, como en el caso de nosotras como profesoras e investigadoras con grados doctorales, porque finalmente nos atraviesa, nos transversaliza nuestra condición de ser mujeres y esa circunstancia de no ser dueñas, no gozar de esta autonomía y de nuestros derechos. Ojalá que en la mesa en la que podamos plantearnos algunas preguntas encontremos algunas posibilidades de respuesta. Les agradecemos mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas por la muy interesante intervención que desde luego enlaza con la siguiente. Habéis hablado sobre esos paralelismos entre alumnas y profesoras, vida profesional, vida personal y su resultado del teletrabajo. Y nuestra siguiente ponente justo va a indagar más en los efectos del trabajo sobre la mujer trabajadora en la nueva normalidad como consecuencia de la ya
esperemos pasada pandemia global. Nuestra siguiente interveniente es Tania Corás, doctora en Psicología Jurídica y Forense y profesora en la actualidad en la Universidad Internacional de La Rioja, aunque también colabora con numerosas universidades nacionales e internacionales y es autora de distintos trabajos de investigación sobre igualdad entre mujeres y hombres, especialmente con matiz del área familiar y laboral. Destacan sus trabajos sobre prostitución y trata de mujeres y tiene experiencia en el campo también de la psicología jurídica, concretamente en la investigación pericial forense y en la intervención con familia con hijos en procesos de ruptura de pareja. Ha desarrollado además distintos talleres de formación a profesionales en la evaluación y prevención del abuso sexual infantil, así como la evaluación de víctimas de alta vulnerabilidad. Damos la palabra, por lo tanto, a Tania, bienvenida, que nos va a hablar nuevamente sobre los efectos del trabajo sobre la mujer trabajadora en la nueva normalidad. Tania, no sé si nos escuchas bien. Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a la organización, a todas las mujeres que estáis detrás de la organización por hacer posibles congresos como este, donde tengo el placer de compartir mesa pues, con mujeres tan trabajadoras y que dan voz a temas más importantes, ¿no? Como son cuál es la situación de la mujer en este plano digital. Efectivamente, pues vamos a continuar un poco en la línea de las compañeras y es que bueno, pues, este trabajo lo he realizado junto a la doctora Laura Redondo y lo que traemos es efectivamente un abordaje de cómo esta situación de teletrabajo, aparentemente medida de flexibilidad y de conciliación, se comporta cuando la llevamos al plano de la mujer y al plano de sus necesidades para hacer un correcto abordaje. Y es que es cierto que, bueno, pues como vamos a ver a lo largo de la ponencia, tiene sus más y sus menos. Sabemos que la mujer a lo largo de la historia ha sufrido pues, numerosas formas de desigualdad en distintos planos, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y bueno, pues hemos visto que si bien conseguíamos desde el punto de vista histórico el acceso al mundo laboral por parte de las mujeres, muchas veces utilizado, ¿no? De manera puntual para solventar ausencias de hombres y una vez estos se retornaban a su puesto de trabajo, nosotras desaparecíamos, bueno, pues progresivamente se ha ido consiguiendo algo que hoy nos parece muy natural y muy normal, pero que no debemos de olvidar que los derechos son importantes y que no hace tanto que se ha consolidado y que no es así todavía en muchos lugares el acceso de la mujer al mundo laboral, que además le da la posibilidad de valerse por sí misma y de no tener que depender económicamente de terceros. Por supuesto, esta revolución inicia, pero como sabemos, no se lleva a cabo la misma incorporación del hombre, en este caso, no al ámbito laboral, sino al campo del hogar, al campo de las responsabilidades familiares. Esta desigualdad en el intercambio de áreas o de roles se conoce como la revolución estancada. Bien, en la actualidad bueno, pues se tratan de paliar también parte de estas revoluciones con diferentes medidas que buscan fomentar la igualdad en la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares. ¿Qué es lo que se está observando? Bueno, que una serie de medidas que se han ido desarrollando para facilitar esta conciliación de la vida familiar y laboral, tanto en hombres como en mujeres, y promocionar al mismo tiempo la correcta igualdad de la mujer y del hombre, lo que se está observando es que algunas de estas medidas, como ya advertíamos en el congreso anterior, pueden tener un efecto perverso para la mujer. Y esto ocurre porque precisamente no se están abordando con una perspectiva feminista que advierta de cuáles son las consecuencias que pueden llegar a tener o de cuáles son sus efectos adversos. Una de ellas era precisamente la del teletrabajo. La situación de teletrabajo lo que puede llegar muchas veces es a una situación de sobrecarga porque si bien se flexibiliza y en muchas ocasiones puede ser una buena medida para la conciliación y para promocionar el bienestar de la mujer, hay que tener en cuenta que cuando este teletrabajo lo que encubre es una situación de simultaneidad de roles, es decir, la mujer tiene que ser trabajadora y madre al mismo tiempo, la mujer tiene que ser trabajadora y cuidadora, trabajadora y responsable del hogar familiar al mismo tiempo, esto supone un factor de riesgo para la salud física y psicológica de las mujeres. Esto era algo que se venía observando, sin embargo,
con la llegada de la pandemia por COVID-19, lamentablemente, bueno, pues estos efectos que íbamos visualizando de la transformación digital que experimentaba nuestra sociedad se van incrementando y se producen de una manera acelerada, tanto es así que, como muestran los datos que voy a presentar a continuación, efectivamente se da una aceleración de procesos que hasta el momento se iban haciendo poco a poco viendo si funcionaban. Y uno de los mayores impactos es precisamente en esta forma de teletrabajo o trabajo a distancia que impacta directamente sobre hombres y mujeres, pero especialmente sobre las mujeres, poniéndolas en una situación problemática por lo que decíamos, esta situación de sobrecarga o de doble rol en el que es la mujer la que carga con un mayor número de responsabilidades respecto al hombre. Como decimos, la situación de COVID-19 advertimos que puede ser que efectivamente amplíe o acabe afectando de manera desigual a la mujer. Sin embargo, bueno, pues esto que veníamos advirtiendo ya en años anteriores, se nos une una nueva pregunta. ¿Qué es lo que ocurre una vez el COVID desaparece? El COVID deja de tener la incidencia o deja de suponer la situación de pandemia o de alerta social que teníamos. ¿Qué ocurre en esta nueva normalidad? ¿Qué ha pasado con esas mujeres que, además de sufrir los efectos adversos durante la etapa de COVID, ahora tienen que enfrentarse a esta nueva normalidad? Bueno, pues lo que hemos diseñado ha sido una encuesta que precisamente aborda diferentes variables en relación a cómo las mujeres han experimentado esta situación pandémica, especialmente en relación a aquellas que han tenido teletrabajo de manera parcial o total, respecto a la conciliación con las responsabilidades del hogar, las responsabilidades con los hijos y su responsabilidad cuando hay algún tipo de persona en el hogar que tiene necesidades o que tiene algún tipo de dependencia y que provoca que tenga que asumir muchas veces la mujer ese rol de cuidadora. Tenemos una muestra en torno a 145 mujeres con una media de edad de 36 años y una desviación típica en torno a 8. El número de convivientes medio es en torno a 2, siendo el mínimo de 0 y el máximo de 7. La mayoría de las mujeres encuestadas convivían en pareja, en torno a 103, y de las cuales el 40% tenían hijos en común con esta pareja que convivían con ellos. Tan solo un 2% de la muestra encuestada convive con sus hijos sin pareja y un 12% convivían en solitario. De manera mayoritaria se encontraban en situación de empleo, solamente el 4% estaba en situación de desempleo, siendo la mayoría de ellas asalariadas y un 7% autónomas. También destaca un 2% que estaban en régimen de pluriactividad, compatibilizando distintas formas. Pero, ¿qué podemos encontrar respecto a cómo han vivido, como decíamos, en estas diferentes etapas del COVID, ¿no? Pues vemos que, si bien antes del COVID la mayor parte de las mujeres, en torno al 80%, desempeñaban su trabajo de manera presencial, con la llegada del COVID este porcentaje baja hasta el 30% y efectivamente pues, se amplía la situación de teletrabajo de manera total o parcial en torno al 70%. Cuando el COVID desaparece, vemos lo que más o menos se predecía, y es que pues hay una parte del trabajo presencial que se recupera. Sin embargo, las cifras de teletrabajo son mayores a las anteriores al COVID. Es decir, el COVID efectivamente ha acelerado la situación de teletrabajo de la mujer, que se ha quedado en un porcentaje en torno al 50%, siendo, pues si decíamos antes, el 70% estaba en teletrabajo, el 80% estaba en trabajo presencial, pues ahora mismo solo el 50% mantendría esta presencialidad. Pero ¿cómo lo han vivido las mujeres? ¿Cómo manifiestan ellas? ¿Qué ha sido este cambio? Bueno, pues en relación a lo que es la conciliación con las tareas del hogar, lo que encontramos es que un 60% percibían que esta conciliación es más sencilla durante la etapa de COVID. Durante la etapa de COVID, claro, todo lo que es relacionado con el hogar, como se está más tiempo con el hogar, se percibe como más sencillo. Sin embargo, cuando preguntamos cómo es después de la etapa de pandemia, cuando se recupera esta nueva normalidad, la mayor parte de ellas, el 60%, ahora dice que es igual a durante la pandemia, pero es que aparece un 40% que dice que es más complicado todavía de la pandemia. Estamos encontrando que las mujeres, además de atravesar dificultades en el momento que llega la pandemia, se mantienen una vez esta desaparece o incluso se incrementan. Cuando esto lo llevamos al cuidado de los hijos, vemos que la mayor parte de las mujeres perciben que la conciliación con el cuidado de los hijos durante la pandemia les resulta mucho más complicada, pero además, cuando comparamos la situación de pandemia con la situación de nueva normalidad, se mantiene que todavía sigue siendo más complicada. Es decir,
las mujeres están experimentando una creciente complejidad para poder conciliar sus responsabilidades laborales con el cuidado de los hijos. No es una problemática puntual asociada a la pandemia, sino que esta se mantiene y se incrementa conforme pasa el tiempo, conforme desaparece la pandemia, estas problemáticas se mantienen. Es decir, la mujer no ha salido todavía de la pandemia en tanto a las consecuencias que ha tenido para ella. Y, por supuesto, cuando vamos al rol de cuidadora, las cifras se disparan y encontramos que todavía es más complejo para las mujeres poder lidiar con el cuidado de personas dependientes, tanto durante la pandemia como en esta nueva normalidad. Es decir, no hay una recuperación, una vez la situación de pandemia se repone. Cuando estos mismos datos los aplicamos, los filtramos por las mujeres que están en situación de teletrabajo, las cifras se igualan o incluso aumentan en la sensación de complejidad. Entonces, estamos viendo que efectivamente la situación de teletrabajo y efectivamente el impacto que está teniendo la pandemia y la pospandemia en la mujer es significativo y está dificultando que ésta pueda lidiar correctamente con la conciliación de responsabilidades. Además de valorar el impacto que ha tenido percibido por ellas, también hemos querido ver cómo percibían la organización y el equilibrio de responsabilidades en el hogar aquellas que convivían con pareja. Es decir, filtramos de nuevo la muestra y nos centramos en aquellas que tienen una convivencia en pareja. Principalmente, como era de esperar por la estadística, mayoritariamente parejas heterosexuales, hombres. Lo que encontramos, para poner en contexto, ¿de acuerdo?, es que perciben que la aportación a la economía familiar, es decir, cuánto dinero, cuánto del salario aporta cada uno a la economía familiar, no cuánto ganan, sino cuánto aportan, es equivalente. Esto es importante porque a veces nos centramos solo en cuánto se gana y no es cuánto se gana, sino cuánto se aporta al núcleo familiar. El aporte al núcleo familiar por parte de ambas partes de la pareja se percibe como equitativo. Y, más importante todavía, la dedicación de horas semanales al trabajo, es decir, que ambos estén en régimen de jornada completa o en régimen de jornada parcial, pero que sean equivalentes, también se percibe en la mayor parte de ellas como equivalente. ¿De acuerdo? Hay un equilibrio. La mayor parte de la muestra percibe que no hay desigualdad en la aportación al núcleo familiar ni en la dedicación de horas al trabajo. Sin embargo, cuando analizamos la distribución de dedicación a los diferentes roles, ¿qué es lo que encontramos? Que hay, por supuesto, una mayor dedicación a las tareas del hogar en las mujeres, que no se justifican por el número de horas disponibles respecto a las que se están trabajando y a las que se están en el hogar. Sigue recayendo. Seguimos viendo esta situación de doble rol en la mujer. Seguimos viendo que son las mujeres las que ejercen mayoritariamente el cuidado de los hijos e hijas y seguimos viendo que son mayoritariamente las mujeres quienes están dedicándose al rol de cuidador o cuidadora cuando hay personas dependientes en el núcleo familiar. Seguimos viendo que no se justifica y que efectivamente después del COVID, después de la situación de pandemia, se mantienen las dificultades que experimentan las mujeres y se mantiene la situación de sobrecarga y de doble rol para las mujeres y especialmente en aquellas que están en situación de teletrabajo. Por lo tanto, pues las conclusiones a las que llegamos es que no se puede llegar a una transformación digital satisfactoria sin perspectiva feminista. No podemos estar utilizando aspectos como el teletrabajo o aspectos como la transformación digital sin perspectiva feminista que advierta, que ponga en situación cómo está siendo para las mujeres y cuáles son los efectos adversos que no siempre, pero que en muchas ocasiones están ahí. A pesar de las ventajas que puede tener, tenemos que ser también conscientes de cuáles son sus riesgos. Por lo tanto, tampoco podemos consentir la implementación de medidas que puedan suponer un riesgo laboral para la salud tanto física como psicológica de las mujeres debido a esta sobrecarga, a este doble rol, a este aumento de responsabilidades respecto al hombre en aquellas que están en convivencia. También encontramos que existen evidencias y propuestas científico-técnicas a tener en cuenta para la implementación de medidas y políticas sobre la mujer. Ya no vale que es algo novedoso y de lo que no tenemos datos además nacionales e internacionales de distintas áreas, de distintos ámbitos que nos están constantemente advirtiendo de lo mismo y que es necesario continuar con la promoción e implementación de medidas y políticas que garanticen esta igualdad de la mujer pero con perspectiva feminista y basadas en esta evidencia. Y por lo tanto, si me permitís ir concluyendo con una frase que resume un poco pues lo que acabamos de ver y es que no se puede seguir fingiendo que somos ajenos
a una realidad que ya es tangible y que está poniendo en riesgo la vida personal, social, familiar y laboral de las mujeres. Es necesario un abordaje feminista para la correcta consolidación de una sociedad digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Tania. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo que la transformación digital, sin contar con la mirada feminista y sin contar con aquellas políticas y medidas públicas que alenten la participación de las mujeres, no solamente en la toma de decisiones, sino también en la ejecución de las mismas políticas, es necesaria. Sin más, aunque me gustaría desde luego entrar en más detalles en relación a tu ponencia, vamos a pasar a la última ponencia, teniendo el gusto de contar con la persona a la que debemos prácticamente la organización de este Congreso Internacional. Tasia Arangues, mi compañera de la Universidad de Granada, también miembro de la Unidad de Excelencia de la Sociedad Digital de la Universidad de Granada y prácticamente coordinadora del proyecto Los Derechos de las Mujeres en la Sociedad Digital, es la siguiente interveniente. Aparte de actuar como profesora en el Departamento de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada y haberse doctorado en Derecho y licenciado tanto en Derecho como en Filosofía, también es columnista en distintos medios, entre los cuales la Tribuna Feminista, integrante de otros proyectos de investigación y ávida investigadora, que ha recibido distintos premios de investigación feminista, como el premio del Instituto Aragonés de la Mujer, que cuenta con publicaciones científicas sobre teoría feminista, destacando sus trabajos sobre abolición de la pornografía digital y sobre la libertad de expresión en las redes sociales, y que no necesita, desde luego, más introducción. Le damos la palabra a Tasia, que nos va a hablar sobre los tipos de sesgos sexistas en los algoritmos. Tasia, cuando quieras. Hola, buenas. Estoy encantada de estar aquí con todas vosotras. Me están encantando todas las intervenciones. Es cierto que dan ganas de ponerse a debatir inmediatamente porque todos los temas son muy interesantes. El tema que había traído yo es el de los sesgos sexistas que tienen los algoritmos. No es un tema específicamente dedicado a la esfera del trabajo, sino que es un tema que aborda más esferas al margen de la esfera laboral. Bueno, un algoritmo, en primer lugar, hay que señalar, como expone la matemática María Cumplido, no es un ente vivo con sentimientos, sino que sus sesgos sexistas, por tanto, son el producto de la persona que programa el algoritmo, no son algo que tiene sentimientos, no son algo que tiene voluntad propia. Como señala Nuria Oliver, nos encontramos en la era de la inteligencia artificial débil, es decir, es una inteligencia artificial que no sabe, no es consciente de lo que está haciendo. Lo que analiza el algoritmo son datos, por ejemplo, una serie de píxeles que ve en una imagen, lo asocia a, concluye el algoritmo que eso es un gato, es una imagen de un gato, pero el algoritmo no es consciente de que es un gato, ni le pueden gustar los gatos, ni puede experimentar nada en concreto hacia el gato. De modo que somos las personas las que le damos a esos algoritmos un uso determinado. Pese a que a veces hay anuncios un poco rimbombantes o espectaculares, como el que ha habido hace poco de un ingeniero de Google que alertaba de que el programa Lambda decía que se siente triste el programa de la idea de ser desconectado y que tiene sentimientos y autoconciencia. Sin embargo, sabemos que ese algoritmo, en concreto Lambda, lo que hacía era analizar grandes conjuntos de datos, en este caso de lenguaje, para prever una posible conversación, intentando alcanzar una semejanza muy grande con una conversación humana, analizando un conjunto muy amplio de datos de conversación para que esa conversación fuese lo más parecida a la conversación humana natural posible. Sin embargo, lo único que hace es jugar con probabilidades, es decir, con estadísticas. No está diciendo aquello que piense con una conciencia o un sentimiento propio. Es decir, lo que el ser humano hace con estos algoritmos es decidir qué procesos, qué operaciones va a dejar en manos de la máquina. Y la máquina es programada, el algoritmo es programado para
realizar determinadas operaciones o procedimientos. Por tanto, son los sesgos sexistas que ya están presentes en las personas y en la sociedad aquellos que se trasladan a los algoritmos. He recogido una serie de sesgos sexistas que habitualmente se dan, que son comunes en los algoritmos. El primero de ellos es que los algoritmos pueden reproducir la discriminación que está existente en los datos. Es decir, si un algoritmo aprende de unos datos sesgados, es decir, hace sus procesos sobre la base de unos datos que son sexistas, la decisión que toma puede estar sesgada. Por ejemplo, si los datos estadísticos de los sueldos medios de los hombres y las mujeres en una empresa son la información que se toma para decidir el sueldo que va a tener un trabajador o una trabajadora nueva, es muy probable que se reproduzca la brecha salarial en los sueldos, al hacer esa diferenciación basándose en los sueldos que anteriormente se han dado a mujeres y a hombres estadísticamente. Este sesgo también puede producirse, por ejemplo, en aplicaciones de interpretación de imágenes. Por ejemplo, si la imagen, o sea, si el programa, la aplicación, asigna un sexo o atribuye un sexo a una imagen en función de lo que está haciendo el personaje que aparece en ella o la personaje, por ejemplo, si aparece con una fregona o con un producto de limpieza, es más probable que el programa de interpretación de imagen interprete a esa imagen como una imagen de una mujer, reproduciendo estereotipos sexistas. Estos son sesgos que se han visto realmente en los algoritmos cuando se están probando. Otro sesgo habitual en los algoritmos es el sesgo de la neutralidad al sexo. Cuando el algoritmo no contempla expresamente la variable de sexo, no tiene en cuenta el sexo, es decir, no va a diferenciar entre hombres y mujeres en función de los datos, ¿no? Sin embargo, lo que puede pasar es que una tercera variable o las variables en concreto que analiza el algoritmo sí produzcan una diferencia por sexos. Un ejemplo es lo de Apple Card. Esto era una aplicación, un algoritmo que ofrecía crédito y a las mujeres le ofrecía mucho menos crédito que a sus parejas varones. Lo que dijo Apple fue que su algoritmo no podía ser discriminatorio porque no tenía el sexo en cuenta para valorar el riesgo. Pero, como han explicado diferentes especialistas en esta cuestión de la sociedad digital y los algoritmos, el problema es que podía utilizar una variable que fuera correlativa al sexo. Por ejemplo, las mujeres dedicamos más horas al cuidado de hijos o hijas, ¿no? Eso sería una variable. Puede que tengamos menos años cotizados en función de la edad que tenemos con respecto a un compañero varón. Esos son ejemplos de variables correlativas, del mismo modo que, por ejemplo, en Estados Unidos el código postal guarda correlación con la raza de la persona. Entonces, aunque no tengas en cuenta la raza al diseñar un algoritmo, si haces algún tipo de distinción en función del código postal, pues puedes acabar discriminando por razón de raza. Bueno, otro ejemplo que podríamos encontrar de este tipo de sesgo se produciría en las traducciones automáticas del inglés al español que realizan programas como Google, el traductor de Google, o DeepL. Estos programas, cuando introduces un texto, los pronombres y los adjetivos son normalmente interpretados como en masculino. Y a veces los textos incluso resultan incoherentes porque una mujer es tratada en femenino en una frase en la que aparece su nombre propio, mientras que más adelante la traducción la trata en masculino. Suelen tratar casi siempre en masculino. Y el traductor de Google o DeepL acaba generando la impresión de que casi toda la humanidad está integrada por hombres y que son ellos los que realizan cualquier hecho relevante, porque suele traducir en masculino. Un tercer sesgo que encontramos en algoritmos es que el sexismo que está presente en las personas usuarias a las que van dirigidas los algoritmos a veces se refuerza con el propio algoritmo. Nuestra compañera Lucía Arauez el año pasado trajo precisamente un trabajo sobre algoritmos y trajo la cuestión de la aplicación Uber y señaló que esta aplicación permitía a las personas usuarias anular el vehículo al saber quién era la persona conductora. Entonces se detectó que las mujeres y las personas de color recibían menos peticiones de viaje y que eso tenía un impacto notable, claro, en el salario que obtenían las mujeres conductoras.
Esto, bueno, se puede prever que este mismo problema se presente en cualquier tipo de aplicación, de programa, de algoritmo que lo que haga sea distinguir por sexo en función de la valoración, o sea, que lo que haga sea analizar una puntuación dependiendo de la valoración social. Por ejemplo, en China hay un sistema de puntuación social que se llama Social Scoring, que es para saber cómo de buena es la ciudadanía. Y toma en cuenta, por ejemplo, el hecho de si una persona cruza un paso de cebra en rojo. Esa puntuación social que asigna al ciudadano o a la ciudadana puede tener influencia luego en los procesos de admisión en las universidades o en los trabajos públicos. Pues evidentemente, si dejamos que la sociedad sea la que atribuye una puntuación social a las personas, pues nos podemos encontrar con que se reproducen los estereotipos sexistas que hay sobre los comportamientos femeninos o masculinos para otorgar el valor, ¿no? O la puntuación. En ocasiones, el sexismo de los varones usuarios puede tener consecuencias muy peligrosas. Por ejemplo, se han reportado casos de acoso sexual y de violaciones en mujeres que utilizaban aplicaciones de compartir vehículos o de compartir piso. Entonces, una conclusión razonable sería que todas las aplicaciones que impliquen un grado de intimidad deberían permitir a las mujeres usuarias la selección del sexo de las personas con las que van a compartir bien vehículo, vivienda u otras circunstancias que implique ese grado alto de intimidad. Bueno, había traído sobre todo estos tres sesgos, pero además voy a mencionar por encima otros tres. Uno de ellos es la cosificación sexual, que está presente muchas veces en el diseño de la inteligencia artificial. Por ejemplo, por la tendencia a ponerle una voz muy sexualizada a la voz de una aplicación, de una mujer, o diseñar un robot sexual con una imagen sexualizada, con un aspecto. Entonces, claro, lo que nos encontramos muchas veces es que ¿quién paga? ¿Quién paga estas aplicaciones? ¿Quién paga la inteligencia artificial? ¿Quiénes van a ser fundamentalmente las personas usuarias? Muchas veces ocurre que se prevé que sean hombres y de un determinado target. Entonces, al final hay sesgos en el diseño a favor de quien paga. Y si quien paga es un consumidor que quiere, hombre, que quiere una robot con una voz sexualizada y pornificada, pues se acaban reproduciendo imágenes sexistas en el diseño de esas máquinas que a veces diseñan también hombres fundamentalmente, ¿no? Hombres que también trabajan en la inteligencia artificial y que tienen unas preferencias a la hora de diseñar esas inteligencias artificiales. Otro de los sesgos sería la automatización. La automatización significa que, claro, evidentemente los algoritmos, las aplicaciones informáticas no permiten alegar nada, no permiten contemplar variables ajenas a las que vienen previstas en los propios ítems de la aplicación. Es decir, si te permiten hacer un currículum, por ejemplo, para ANECA, ¿no?, la investigadora, o para una universidad, y lo hace rellenando ítems, lo que puede pasar es que los ítems no te permitan, por ejemplo, decir si has sido madre en un determinado periodo, que eso se supone que debería ser algo a tener en cuenta para descontar los periodos esos como periodos en los que no tienes que tener una productividad tan alta. O bien se ha denunciado, ¿no?, que en el programa Biogen, que analiza el factor de riesgo que hay de que una mujer sea asesinada o sufra una violencia machista muy, muy fuerte, ¿no?, eso lo analiza la policía mediante ese test, ese algoritmo, ese programa, pues lo que se observa es que hay factores que no se tienen en cuenta y por tanto el factor de riesgo puede subestimarse. Antes no había preguntas relativas a, por ejemplo, si el hombre ha dicho que va a asesinar a tus hijos o a tus hijas, pues eso suponía un riesgo muy grande para las mujeres. El automatismo acaba reproduciendo pues que muchas veces la variable de sexo o aspectos importantes en la vida de las mujeres directamente no se tengan en cuenta. Y por último, otro sesgo que he enumerado es el target feminista. Hay directamente algunas aplicaciones y algunos algoritmos que están específicamente diseñados ya para censurar o restringir la opinión de las feministas. Uno de ellos sería el ejemplo de Facebook. No diferencia entre las imágenes de pezones que son, digamos, pornografía, ¿no?, y aquellas que son una reivindicación, por ejemplo, de las mujeres del hecho de poder amamantar o de la naturaleza de las mujeres. O, por ejemplo, Facebook no diferencia entre cuando la palabra pedofilia la utilizan personas que defienden la pedofilia y cuando la utilizan mujeres feministas que están luchando contra la pedofilia. Entonces censura la lucha contra esa manifestación. Y también hay aplicaciones como esta que se llama Shirigami Eyes, que surgió en Twitter el año pasado,
que servía para hacer una lista de mujeres que eran feministas y salían en color rojo y a las que se podía censurar por el hecho de tener una ideología gender critical, es decir, crítica de toda esta cuestión de la identidad de género, del género entendido como identidad. Entonces, había un target muy específico que eran las feministas de una corriente que se identificaban con ese ojo Shirigami Eyes y se las podía hacer listas negras y censurarlas, bloquearlas o denunciarlas en masa. Entonces, estos son ejemplos de cómo los algoritmos pueden acabar suponiendo, pues, generando un sesgo sexista, orientado específicamente hacia las mujeres o grupos de mujeres. Bueno, pues con esto he concluido esta exposición y espero que haya sido de interés y deseando participar en el debate. Muchísimas gracias, Tasia. Si os parece, me gustaría abrir el debate para todas las participantes en esta mesa. No sé si podríais activar las cámaras, yo en este momento no os puedo ver. Y quizá queréis directamente intervenir antes de tomar algunas preguntas del foro de mensajes. Si no, mientras recargáis las pilas, ya que han sido unas ponencias desde luego no tan largas, pero muy complejas, que nos han puesto de relieve muchos aspectos importantes sobre los cuales podemos todas reflexionar. Pero me gustaría volver desde luego a la primera intervención, la de Lucía Aragüez, que, como bien recordáis, habló sobre la robotización del empleo y la sustitución de la mujer trabajadora, afirmando tajantemente en sus reflexiones finales que, desde luego, el papel de las mujeres lamentablemente es infravalorado y es el colectivo más afectado en este momento o también en el futuro respecto de la intervención de la inteligencia artificial en los nuevos trabajos. Sin embargo, Lucía, no has hecho mucha diferenciación entre el papel de las mujeres y el papel de los hombres. ¿Qué pasa con los hombres en los trabajos futuros? ¿Cómo se les afecta a ellos la creación de nuevos tipos de trabajo, desde luego que tienen como fuente la inteligencia artificial? En términos generales, la robotización básicamente afecta negativamente solo a las mujeres o también a los hombres, y hay algunos aspectos positivos que desearías destacar, desde luego, en la automatización de las nuevas relaciones laborales. Bueno, pues muchas gracias, Oksana, por la pregunta. La verdad que es muy interesante. Efectivamente, a los hombres también les afecta. Creo que en la presentación, en algunas de las gráficas, y creo recordar que también lo mencionaba, los sectores que se encuentran también bastante afectados en ese proceso de automatización son aquellos relacionados con la logística, con la fabricación, y al fin y al cabo son sectores en los que realmente existe un mayor protagonismo de los hombres, y también son sectores en los que existe una cierta tendencia hacia la destrucción de estos puestos de trabajo por la sustitución de la maquinaria. Por tanto, también se van a ver afectados, ¿no?, en ese sentido. En relación a los nuevos puestos de trabajo que yo mencionaba, que son los puestos de trabajo más emergentes, sí que los hombres van a tener un papel más protagonista. ¿Por qué? Porque nos referimos sobre todo a puestos de trabajo dedicados a programadores informáticos, relacionados con el ámbito de la inteligencia artificial, de los algoritmos digitales, como mencionaba también Tasia. Y lamentablemente, aquellos que ocupan puestos de cierta relevancia, aquellos que están más formados en los aspectos más científicos y más tecnológicos, son los hombres, porque realmente todavía seguimos arrastrando esos estereotipos sociales de que las mujeres no estamos suficientemente capacitadas para abordar este tipo de tareas, ¿no?, de un perfil un poco más técnico. Y nada más tenemos que ir a la universidad, a las propias inscripciones, ¿no?, del ámbito universitario, donde carreras relacionadas con las telecomunicaciones, con la informática, la ingeniería y demás, son carreras donde desde luego la representación de la mujer es bastante escasa. Y al final son puestos de trabajo, digamos que en un futuro
van a tener una mayor relevancia. Ya la están teniendo a día de hoy, ¿eh? Ha habido un auge increíble en estos modelos de trabajo, pero es que este es el futuro. Es el presente, pero al final es un poco hacia donde nos vamos a dirigir. Y ahí, desde luego, es una oportunidad de mercado en el que las mujeres no estamos ni tan siquiera ahí, porque ya partimos de la base de que no se considera que seamos suficientes, ¿no?, para formarnos en estas perspectivas más científicas y más técnicas. Pero, desde luego, un poco en relación a la pregunta, sí, también a los hombres hay sectores en los que se les va a afectar la robotización. Pero no solamente debemos quedarnos ahí, sino que esos nuevos puestos de trabajo que se vienen construyendo, ahí parece que el papel de la mujer queda un poquito relegado en comparación con el hombre, ¿no? Y eso va a ampliar las tasas de desempleo. Muchas gracias, Lucía. También mencionaste en tu ponencia, pues, entre algunos de los retos, pues la vigilancia y el uso de algoritmos digitales, pues a veces sexistas. Desde luego nos recuerda a Big Brother 2.0 en este caso. Quizá entrelazando con la intervención de Tasia, ¿qué tipo de algoritmos sexistas podríais identificar en la vigilancia, por ejemplo, del desempeño de los trabajos futuros de los hombres y las mujeres? Una pregunta tanto para Lucía como para Tasia. Antes de darle la palabra a Carla María, que tenía la mano levantada anteriormente. Bien, pues bueno, simplemente por comentar, es verdad que en general los estudios que yo he venido realizando respecto a los algoritmos digitales sexistas han sido más enfocados en lo que es el ámbito estrictamente laboral. Tasia, desde luego, ha dado una perspectiva mucho más amplia de lo que son los algoritmos digitales, ¿no? En este sentido, ya mencionaba el caso de Uber, puedo mencionar también otro yo, como por ejemplo el de Amazon, en esas fases de reclutamiento de personal, en el que se valoraba de una manera más negativa los perfiles, los currículum de las mujeres en relación a los hombres. En concreto, la plataforma, pues bueno, utilizaba, al igual que cuando compras un producto, ¿no?, un sistema de valoración de perfiles de 5 estrellas, siendo 5 el perfil más óptimo, más adecuado para ese correspondiente puesto de trabajo y 1 el menos óptimo. Pues se demostró que perfiles entre hombre y mujer, en el que la mujer pues pudiera tener más experiencia profesional, más formación educativa, etcétera, se valoraba en inferioridad con respecto a los hombres. ¿Esto fue una intención clara por parte de la empresa de Amazon de contratar a más hombres con respecto a mujeres? Ahí está el problema, ¿no? A veces esto es muy difícil de valorar porque es una intención subjetiva. El algoritmo digital es un secreto profesional. Y desde luego es algo ciertamente complejo. Pero como mencionaba Tasia, el problema ahí es qué datos son los que se están utilizando. Si nos encontramos ante una empresa en la que el mayor número de trabajadores en el sector de la paquetería, como era el caso de Amazon, son hombres, y esos son los datos que introducimos para valorar cuáles son los perfiles más óptimos, pues al final el algoritmo aprende solo, prácticamente, a considerar que quizá ese tipo de perfiles son más adecuados que otros. Se crea ese sesgo. ¿Existe o no existe intención de la empresa? Eso es algo que tendríamos que valorar. Difícilmente no se puede demostrar. Pero, desde luego, es una casuística en la que hay que tratar de analizar y ver que ese proceso de aprendizaje del algoritmo es muy importante tener muy en cuenta la perspectiva de género. Pero ya, retomando con la pregunta anterior, es que las personas que crean los algoritmos, y además que Tasia lo mencionaba, son hombres. Y además son hombres blancos. Y comento esto también porque también ha habido muchos algoritmos en los que se han creado situaciones de discriminación pues por origen racial, étnico, etcétera, ¿no? Entonces, es un proceso ciertamente complejo y ahí tenemos que estar, tenemos que seguir analizando, reflexionando y viendo dónde están estos vacíos, ¿no?, para tratar de paliar los egos existentes. Muchas gracias, Lucía. Tasia, no sé si quieres intervenir brevemente. Bueno, en relación con la vigilancia, más que una cuestión de algoritmos, se me venía precisamente a la cabeza una cuestión de teletrabajo, que es un caso que conozco, ¿no?, de una empresa que obligaba a los trabajadores, una empresa española muy importante, que durante la pandemia obligaba a los trabajadores y trabajadoras a que estuvieran todo el día trabajando delante de una cámara, desde las 8 de la mañana hasta las tantas de la noche, mucho más allá de una jornada laboral normal, y tenían que incluso comer delante de la propia, o al mediodía almorzar, un sándwich delante de la propia cámara, y si no estaban delante de la cámara le llamaban por teléfono y
claro, teniendo en cuenta que la mayoría de jefes de las empresas estas tan importantes son hombres y la mayoría de personas que trabajan en los puestos de menos control y de menos poder son mujeres, pues podemos imaginarnos aquí lo que se está generando, es decir, un efecto precisamente que se ensaña sobre las trabajadoras jóvenes que inician su carrera. Evidentemente, esta potestad disciplinaria, cuando la potestad disciplinaria aumenta gracias al teletrabajo muchas veces, o posibilitada por las nuevas tecnologías, se extiende la potestad disciplinaria y de control y de vigilancia de las empresas. Eso cabe esperar que afecte precisamente a las trabajadoras más precarizadas, es decir, a las trabajadoras que están en las posiciones más vulnerables. Otro ejemplo sería el incremento también de la vigilancia sobre la acción en las redes sociales o la expresión en las redes sociales de los trabajadores y trabajadoras. Pues eso es algo que también, el hecho de que se esté incrementando el control de la empresa y la vigilancia en ese aspecto, pues afectará especialmente a esas trabajadoras más precarizadas. Y a sus, por ejemplo, manifestaciones de lo que puedan poner una foto suya en verano, en bikini, en bañador, todo eso afecta muy especialmente a las mujeres, la imagen sexualizada que se pueda generar de ellas en el ámbito y la esfera laboral. Desde luego tendría una pregunta de seguimiento para ti, Tasia, pero me gustaría darle la palabra a Carla María y a María del Rocío, que han pedido intervenir hace unos cuantos minutos. No, Sana, han contestado ya las preguntas, era también sobre el control. Gracias. Bueno, yo sí quisiera comentar que bueno, a partir de lo que varias de nosotras en esta coincidencia temática nos plantean en términos de retos, porque Osana planteaba, bueno, ¿cuáles son estos retos, particularmente en relación a la exposición de Lucía? Me parece que este asunto de la implementación de políticas públicas para el avance de las mujeres está centralizado, particularmente desde lo referente que hablamos nosotras y lo que ustedes exponen a partir de las aplicaciones, el teletrabajo y la cuestión de los algoritmos, una responsabilidad en dos vertientes. Por un lado, la responsabilidad institucional en el ámbito educativo y por otro en el ámbito empresarial. Y me parece que estos aspectos que están ramificados hacia estas dos vertientes tienen que ver, por un lado, con lo que decimos, todas estas implicaciones psicosociales, todas estas implicaciones de una mejor profesionalización de las mujeres, todas estas necesidades de reconocimientos y la búsqueda de la igualdad en un asunto muy importante, que es la corresponsabilidad en lo que implica el trabajo en casa y la familia, como lo ha planteado Tania. Esta cuestión que además ya muchas compañeras lo han planteado no solo como un asunto del desempeño de roles, sino como lo que llama, por ejemplo, Laura Balbo en la década de los 70 como doble presencia. Sí hay una implicación que tiene que ver con roles de género, evidentemente como dobles o triples jornadas, hablando físicamente, pero también tiene una implicación sumamente importante que va ligada a la cuestión que no se ve, que se invisibiliza, que es esta carga psico, socioemocional y cultural que está articulada a esta concepción subjetiva que tenemos hombres y que tenemos mujeres, y particularmente cómo este sistema patriarcal incide justamente y además no permite que estos procesos de conciliación ya formalizados, tanto en las empresas como en las universidades, logre verdaderamente beneficiar en esta política de avance de las mujeres, porque hay una cuestión que engaña el asunto de la conciliación y finalmente las mujeres terminamos con mayor carga. No hemos podido resolver el problema subjetivo y es un asunto que no se ve. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para que efectivamente esta responsabilidad empresarial e institucional educativa logre verdaderamente generar estas políticas que vayan hacia el avance de nosotras las mujeres? Gracias. Muchísimas gracias. Veo que Tania también tiene la mano alzada. Tania, cuando quieras puedes intervenir. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para dar las gracias a todas las compañeras. Han sido unas ponencias muy buenas, muy bonitas.
efectivamente, y me ha encantado además estos últimos comentarios, muchísimas gracias de verdad, porque dan pie un poco a, precisamente al final lo que estamos haciendo es paliar. Estamos constantemente paliando a través de políticas, a través de medidas, unas carencias previas de educación, de falta de educación con perspectiva feminista, que son las que nos llevan a que, que es un poco lo que iba a plantear, pero la verdad que me has dado pie a poder llevarlo un paso atrás, ¿no? A la parte educativa, porque al final estamos, yo lo que os planteaba un poco es que en todas estas carreras STEAM, ¿no? De tecnologías, etcétera, que estamos luchando por entrar, que conseguimos, que demostramos que podemos ser igual, que hay muchísimas mujeres con talento que consiguen, que tienen una carrera profesional prometedora, que al final muchas veces se ve estancada precisamente porque al final ellas tienen que asumir una mayor carga, tienen que asumir muchísimas más, se pagan mucho más los errores cuando eres una mujer dentro del desarrollo profesional en la empresa, se penalizan muchísimas cuestiones que no se penalizan en los hombres a nivel de ascenso profesional, que además hay que conciliarlo para que esto no te cueste tu vida personal y familiar, tu decisión de tenerla o no, ¿no? Entonces, al final, estas carreras son carreras de obstáculos totalmente para las mujeres, donde hay que ir sorteando una serie de cuestiones que vienen de atrás. Y precisamente me preocupa mucho lo que ha comentado Tasia, porque precisamente en todos estos nuevos software, cada vez más digital, se acaban aplicando algoritmos de desempeño para la toma de decisiones, de ascensos, etcétera, etcétera, que pueden hacer mucho daño, porque incluso aunque una mujer haya tenido una carrera impecable, no importa, porque luego llega un algoritmo que no está bien desarrollado, que contraviene derechos fundamentales y no pasa absolutamente nada porque estamos en una sociedad carente de una educación previa. Entonces era un poco, por mi parte, Tasia, poner en valor esos algoritmos, que es una amenaza que está ahí y ya no solo en esos aspectos, ¿no?, que has comentado, en todas partes, desde la gestión del desempeño profesional, en el caso que ponías es estremecedor, hasta las cosas más nimias o las más duras, está en todas partes y ahí tenemos un reto que a mí me ha dejado estupefacta. Gracias por tus observaciones, Tania. En tu ponencia dejaste claramente de manifiesto que consideras que el teletrabajo en la pandemia, en la pospandemia, desde luego dificulta la conciliación, y pones el acento sobre la necesidad de adoptar medidas y políticas públicas adecuadas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de buenas prácticas en este sentido? Tanto para ti como para Tasia igualmente. Tasia puso de relieve algunos otros sesgos en algoritmos digitales que no son aplicables solamente o exclusivamente a las relaciones laborales. Creo que hiciste alusión principalmente a la cosificación sexual. A mí me viene, pensando en eso, simplemente el ejemplo de Alexa o de Siri y el último informe publicado por la UNESCO, efectivamente, en el que Siri o Alexa con un perfil femenino sexualizado se sonrojarían teniendo en cuenta las distintas preguntas que algunos usuarios les hacen. Pero me gustaría terminar este debate también en una nota un pelín más positiva. Por lo tanto, os animo a que también compartáis aquellas prácticas, buenas prácticas, ejemplos positivos, han sido proporcionados por distintos empleadores que conozcáis o por distintas administraciones públicas para fomentar o discriminar positivamente las mujeres en el campo laboral. Comienzo de manera muy breve para no extenderme mucho, porque la verdad que la pregunta es compleja. En primer lugar, no aplicar fórmulas prefabricadas muchas veces, como pasa en medicina, ¿no? Se extraen datos de poblaciones masculinas, se aplican a la femenina como si eso fuera un corta y pega. Hay necesidades diferentes, hay casuísticas distintas, hay que saber escuchar, hay que aplicar esta perspectiva. Entonces, lo que decimos, el teletrabajo en sí no tiene por qué ser negativo. A mí el teletrabajo en lo personal me beneficia en muchos aspectos, pero hay que entender lo que es. Puede ser positivo o negativo en función de la situación de la mujer y de cómo se desarrolle. Lo que decimos, el teletrabajo en sí puede facilitar que la mujer se ahorre desplazamientos, que pueda optar a puestos que de otra manera no tendría para no tener que movilizar a los hijos, mujeres que están separadas, mujeres que abordan la maternidad en solitario, pues son aspectos que pueden beneficiar. Pero está la otra parte, cuando esto se aplica de manera arbitraria,
cuando el teletrabajo obliga a la mujer a simultanear, que no se dan facilidades, que a lo mejor no se combina con otras medidas de retribución flexible como acceso a escuelas infantiles, etcétera. El que el teletrabajo pueda ser con cambios, ¿no? Con cortes para la lactancia de manera tranquila. Si al final tú tienes un buen sistema de gestión del desempeño y tú tienes una buena gestión de tus trabajadores, tú no tienes que estar constantemente, como decíais antes, el Big Brother monitorizando a tus empleados. Y especialmente las mujeres suelen tener un buen desempeño porque precisamente se les inculca esa sobreresponsabilidad, a veces incluso demasiado, ¿no? Entonces hay que saber escuchar, hay que ver lo que pasa y si tú tienes un buen sistema de gestión del desempeño puedes dar un teletrabajo flexible a la mujer que realmente no le obligue a simultanear el cuidado de los menores con la parte del trabajo, ¿no? Pensemos en una teleoperadora y es uno de los casos que salía en la encuesta y con esto cierro, porque ya os digo que es muy complejo, pero una empleada del tema de atención telefónica que tuvo que abandonar su trabajo porque no le permitían la flexibilidad de poder atender a sus hijos al mismo tiempo. Y como decía ella en sus explicaciones, ¿cómo le explicas a un menor que tiene demanda, ¿no? Que estás con él inferior a los 2 años, que tienes que estar atendiendo telefónicamente, no te permite hacer cortes para lactancia, no te permite hacer cosas. Entonces, simplemente hay que escuchar, ver qué te están pidiendo tus trabajadoras, porque las soluciones no son las mismas para todas las empresas, y aplicar soluciones personalizadas y respetuosas. Y la cosa, desde luego, que se complica un pelín más cuando en la unidad familiar hay más de 2 integrantes y todos necesitan utilizar a la vez el ordenador o los ordenadores. Esta pregunta está dirigida principalmente a María del Rocío y a Carla en vuestra investigación. ¿Cuál ha sido la diferencia que habéis visto, por ejemplo, entre los distintos tipos de unidades familiares y el uso que se le da por cada uno de los integrantes? ¿Hay cierta diferenciación entre el uso que se da por la mujer o por el hombre o por los hijos, tanto hijos como hijas, tanto para teletrabajar o para atender las obligaciones académicas de dichos integrantes de la unidad familiar? Y igualmente aprovecho para dirigiros la pregunta en bloque, quizá para agilizar el debate. Pues os habéis referido en vuestro estudio no solamente a mujeres académicas, sino también a estudiantes, a alumnas. ¿Hay alguna diferenciación entre prácticamente las consecuencias o el papel de estas mujeres o los efectos de la pandemia en su desempeño laboral o académico, teniendo en cuenta su edad, su formación, su nivel socioeconómico, etcétera? Bien, pues comienzo con la primera parte, Osana. Sí, hubo una diferencia fuerte en el uso de recursos y los usos de los tiempos. Normalmente, cuando había, por ejemplo, una oficina, solamente la ocupaba el hombre o los hombres, mientras que las mujeres mayormente trabajaban, por ejemplo, en los comedores, en las recámaras, ¿recuerdan? En la cocina, se salían al patio a trabajar o tenían que salir de la casa porque alguien más estaba haciendo otro tipo de teletrabajo, entonces ellas se veían desplazadas de la casa. Entonces, sí se ve mucho en el uso de los espacios, de los dispositivos. Encontramos a muchas familias, como lo decía Susana, que tenían un número muy reducido de dispositivos, a veces 1 o 2 para 5 o 6 integrantes en la familia. Entonces, la repartición del tiempo se jerarquizaba a veces por el nivel académico, primero los de universidad, después los más pequeños, a lo mejor quienes estaban en primaria, pero cuando había mujeres, hombres, parecía que los hombres tenían más disposición de los dispositivos, de las impresoras, las computadoras, los iPads y demás, digamos, se priorizaban ahí. Y los usos de los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes disponer de esto en relación a las tareas que hay que hacer en casa, ¿no? Otra vez la cuestión de la corresponsabilidad que no se logra, que como ya habíamos estado diciendo, hay una carga inequitativa y que evidentemente las mujeres, las académicas, por ejemplo, dijeron dedicar 70% más de su tiempo en cuestión de recursos, de tiempo, al cuidado
de otros o de otras, ¿no? Entonces, sí, hay una disparidad notoria en esta parte. Yo quisiera agregar ahí particularmente un dato, que, por ejemplo, nuestras compañeras escribieron menos, y eso no solamente ocurrió en Latinoamérica y en México y en Durango, sino en el mundo entero. Las estadísticas son claras, nosotras escribimos menos porque teníamos menos tiempo para ello. En el caso de nuestras estudiantes, muchas de ellas nos dijeron que tuvieron que prácticamente darse de baja un semestre. Algunas lo hicieron. ¿Por qué? Porque recuerdo, por ejemplo, a una chica que decía, bueno, es que alguien tenía que trabajar en casa, solamente estaba mi mamá con posibilidad de salir y yo me quedaba en casa, entonces tenía que hacerme cargo de mis hermanos menores. El tiempo del que disponía, además de que no tenía computadora porque solo teníamos una en casa y había que distribuir los tiempos para los dos hermanos y además había que acompañarles y había que orientarles, entonces pues yo tuve que dejar de estudiar y un semestre completo me di de baja. Ese es un ejemplo de muchos otros que nos van dando las estudiantes a la par de lo que sucede con nosotras las mujeres en la condición de ser docentes y escribir, que ese es uno de nuestros indicadores fundamentales. Entonces, por un lado, hay esta cuestión, volviendo al asunto de la responsabilidad en el caso de las instituciones de educación, la oportunidad de visibilizar estas circunstancias que nos permitan tener tiempo para escribir, tener tiempo para la docencia, porque además implica para las mujeres muchísimo más. Somos, de acuerdo a los datos que encontramos, quienes pareciera que atendemos a nuestros estudiantes tutorialmente hablando más que nuestros compañeros. Y en el caso de nuestras chicas son quienes se encargan de ayudar a la familia más que sus hermanos. Entonces, ahí también aparecen estas cuestiones que para las universidades parece que no están presentes. No hay esta posibilidad de visualizar de qué forma podemos ir estableciendo maneras en las que se vaya emparejando esta situación de las brechas que están ocultas, que no se ven. Creo que ese es un problema muy fuerte que tenemos y hay que estar insistiendo en nuestras instituciones en este sentido que decía Osana. Seamos propositivos en pensar, proponer esta responsabilidad de promover de manera equitativa la formación de nuestras estudiantes en aquellas áreas que implican precisamente una profesionalización y una mejora en el manejo de todas las herramientas tecnológicas. Para las mujeres, la mentoría desde lo que implica nuestras compañeras senior a nuestras compañeras junior y que podamos ir emparejando porque hoy estas brechas digitales van a ser mucho más fuertes. Y bueno, creo que eso es algo que podríamos seguir insistiendo en nuestras instituciones educativas. Sí, complemento nada más. A las diferencias con las estudiantes, creo que la parte, digamos, cuando la parte tecnológica estaba resuelta, no se notó tanto, pero cuando la parte tecnológica fallaba, ya sea por falta de dispositivos o falta de conectividad, dependió mucho de cómo el profesorado atendía estas necesidades, ¿no? Cuando dices, vivo en un pueblo muy lejano, tengo que viajar a otro lugar para poder conectarme, dependía del profesor si te esperaba la tarea, si te la recibía, si no te la recibía, si te contaba la clase, la presencia con cámara prendida o si no. Todos este tipo de cuestiones vimos que fue fundamental la flexibilidad y la sensibilización por parte del profesorado. Entonces, sí depende de la condición de interseccionalidad, como ya decíamos, pero también de esta concepción de lo que es la atención en un mundo desigual, pues, ¿no? La sensibilidad de esto. Entonces, creo que también en función del tipo de profesor y del tipo de políticas que tuvo en cada institución, cada unidad académica, no sucedió lo mismo en la Facultad de Psicología o en Derecho o en Música, en cada una había particularidades, pero habría que trabajar más en favor de estas flexibilizaciones. Gracias.
A vosotras. No sé si recordáis, pero yo he crecido con estos dibujos animados en los 80, la segunda temporada de los Jetsons, la familia Jetson. No sé si los recordáis o si lo habéis visto, pero esta serie de dibujos animados desde luego ha sido una de las que ha predecido el uso de la inteligencia artificial y de los robots, tanto el traslado de conciencia humana, por ejemplo, y uno de los robots más famosos en esta serie era Rosie, una mujer robot que prácticamente hacía todas las labores de limpieza, pero también cuidaba a los niños, etcétera, etcétera, que incluso pues, llegó a trasladarle la conciencia de la abuela en algún momento. Pero desde luego desde los 62, que fue la primera temporada, a los 84, 85, cuando fue la segunda, pues hemos tenido una mirada en el futuro, como efectivamente ese patrón patriarcal pues veía el futuro desplegarse prácticamente delante de nuestros ojos y el uso de los procesos automados, los robots, etcétera, etcétera. Y vemos que desde luego estos patrones patriarcales lamentablemente se siguen perpetuando. Lo que hemos visto en dibujos animados o películas en el siglo pasado sigue ocurriendo lamentablemente en la actualidad, no solamente desde luego la tipificación, cosificación y estereotipo de labores o de tareas encomendadas a mujeres, sino también, como Tasia había puesto de manifiesto, la cosificación sexual, y también la sexualización, básicamente, de la inteligencia artificial, que debería ser gender neutral. La inteligencia artificial, desde luego, no debería tener género. Tasia, ¿cómo crees prácticamente que va a desarrollarse este proceso? ¿Cómo va a afectar la inteligencia artificial a los patrones patriarcales de cosificación? ¿Ves, desde luego, una posibilidad de poder cortar esta mala práctica desde raíz, o consideras que la inteligencia artificial simplemente incrementará la cosificación sexual o perpetuará prácticamente estos patrones tradicionales arraigados en la sociedad actual y transportables a la sociedad digital? Precisamente lo que comentabas también en la pregunta anterior, Osana, de Siri, cuando decías que Siri, según el informe de la UNESCO, ¿no?, reproducía un esquema sexualizado, lo que es cierto, ¿no?, en unos estudios que se han hecho y se ha visto que le hacían a Siri preguntas como: Siri, ¿quieres acostarte conmigo? O Siri, ¿te gustaría hacerme esto? Siri, ¿quisieras casarte conmigo? ¿Quieres ser mi novia, Siri? Y claro, Siri, en lugar de contestar de una manera como haría una mujer que pretende interrumpir o cortar de raíz un comportamiento que puede llegar a ser violento. He puesto unos ejemplos suaves, ¿no?, pero podían ser mucho peores las preguntas. Ella no se defendía frente al acoso sexual del consumidor, ¿no? Entonces, al final se acaba produciendo una banalización de esa violencia sexual, porque la mujer responde siempre con sumisión. O sea, Siri está hecha para ser sumisa, para ser agradable, para ser suave, dulce, ¿no? Eso... lo que vemos es que hay una falta de perspectiva feminista en la aplicación de la inteligencia artificial, y que efectivamente haría falta que hubiera una abolición de los patrones de género en la inteligencia artificial. Y para eso un instrumento jurídico que se me estaba ocurriendo cuando hacías la pregunta anterior que se podría aplicar son los planes de empresa, es decir, que los planes de igualdad de empresa tendrían que incorporar cuestiones relativas a la obligación de hacer un informe de impacto sexista, igual que se hace con la legislación o se hace con los reglamentos, de los algoritmos. Es decir, el diseño de algoritmos podría pasar también una auditoría de informe de impacto sexista, para evitar que los protocolos automatizados en cualquier proceso de selección o en cualquier otro, o de ascenso, como señalaba Tania, en una determinada empresa, acaben reproduciendo una serie de patrones, es decir, que se mida antes de su aprobación y luego se audite con una periodicidad
si ese algoritmo, si ese protocolo está produciendo un impacto negativo a las mujeres. Esa sería una manera de intentar abordar la cuestión desde el derecho, ¿no? Introducir la necesidad de incorporar unos mecanismos de auditoría de esos algoritmos. Si me permite, Susana, yo agregaría a esta parte algo muy importante que tiene que ver con lo que ya Tasia mencionaba. La inteligencia artificial no tiene conciencia. La conciencia es de las personas. Los seres humanos somos quienes debiéramos hacerlo. Entonces, el generar este ejercicio legislativo que implique que las empresas sean auditadas para saber cómo se comportan en términos de esta cuestión algorítmica, fundamentalmente implicará que no a lo mejor tengan una conciencia, pero sí que haya una regulación, que implique que van a dar cuenta de lo que están haciendo y de las implicaciones que tiene para las mujeres la digitalización. Yo escuchaba el ejemplo de Osiris, pero también yo hablo de Alexa, por ejemplo, y son Alexa y Osiris mujeres, son las mujeres esclavizadas que tienen que estar todo el tiempo, y esa también es una reproducción de toda esta visión de las mujeres que están responsabilizadas de a cualquier hora saber absolutamente de todo y estar dispuestas a responder. Creo que eso también es una cuestión de lo que yo hablaba. El problema de la subjetividad que está en nosotros y que es muy difícil de poder romper para generar nuevos paradigmas respecto a lo que implica verdaderamente hablar de igualdad. El acceso a nuestros derechos como seres humanos, porque no se rompe, se sigue reforzando de manera leve, invisible, que nadie dice nada porque todo está bien. ¿Por qué? Solo estas mujeres robotizadas a partir de mandatos que le dicen tú tienes que estar ahí, Alexa, tú tienes que estar ahí, Osiris. Valdría la pena también que revisáramos ese tipo de cuestiones, porque yo no he visto algún Alejandro o algún X hombre que también haga lo mismo. Hasta ahorita no, a lo mejor sí hay, pero no lo conozco. Tania, también querías intervenir, si no me equivoco. Sí, prometo ser breve. Bueno, en relación al tema de Siri, me parece súper interesante lo que habéis dicho porque efectivamente hay una versión de Siri que le puedes poner la voz masculina, pero no viene ni por defecto ni se la conoce. No hay una intención de buscar esa neutralidad o de que sea azaroso o de que sea lo que sea, ¿no? No hay intención. Estar está, la tienen, no la enseñan. Y esto me lleva a que quería aplaudir el comentario de Tasia hace un segundo de las auditorías, porque, y en línea con lo de antes, los derechos humanos los tenemos, los derechos de la infancia los tenemos, los protocolos los tenemos, los convenios los tenemos, los planes de igualdad en España los tenemos obligatorios, los mecanismos los tenemos, las evidencias científicas las tenemos. Entonces, más que qué podemos hacer es, ¿por qué no lo estamos haciendo ya? ¿Por qué no estamos persiguiendo? ¿Por qué no estamos haciendo un compliance como hay que hacerlo? ¿Con qué es lo que nos está haciendo? Porque si dijéramos, es que no lo sabemos, es que estamos muy verdes, es que no. Estamos ahí, lo tenemos, no lo estamos usando. Muchas gracias, porque primero principalmente habría que cambiar pues, el ideario de la sociedad analógica para después trasladarlo a la sociedad digital, desde luego. Con todo el dolor de mi corazón voy a tener que terminar el debate en este momento, si no os parece mal, dado que ya llevamos 2 horas de ponencias y debate acalorado, digamos, en los últimos momentos. Os quiero dar las gracias nuevamente por la participación y por las brillantes intervenciones. Creo que todas y todos hemos aprendido algo nuevo hoy y espero que estas ponencias y la breve conversación que hemos mantenido a lo largo de la última hora pues pueda servir para, desde luego, cambiar mentes, mentalidades y poner un granito de arena, desde luego, en la transformación digital de la sociedad actual hacia una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres.
Con esto, muchas gracias nuevamente. Os invitamos a que participéis y sigáis también las siguientes mesas en la segunda edición del Congreso Internacional Feminismo Digital, Derechos de las Mujeres. Hasta luego.